¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. También, por cierto, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Clan TV Streaming. Víctor Muñoz Núñez, destacado locutor chileno, es el protagonista de nuestra Fotoradio, Foto con Historia, en el capítulo de hoy de Mundo Radio. Porteño cursó sus estudios de preparatoria y enseñanza media en Playa Ancha y pedagogía en inglés en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudios que abandonó para contraer matrimonio, fruto del cual nacieron sus 4 hijos, Sandra, Víctor, Juan Pablo y Alejandro. Radio Agricultura de Valparaíso, Radio Minería de Viña del Mar, Radio Fundación de Valparaíso y Radio Nacional de Chile y Radio Chilena, ambas en Santiago, hasta donde se trasladó y ejerció su carrera profesional por muchos años, fueron las emisoras en las que el talento y voz de Víctor Muñoz estuvieron presentes. También a finales de la década de los 70 e inicios de los 80, en el, como era conocido por aquellos años, Canal 4, posteriormente UCB Televisión, Víctor aportó con su voz como locutor de continuidad. Víctor Muñoz, quien había nacido en Valparaíso un 17 de octubre de 1930, falleció en Santiago el 24 de abril de 2003 a los 73 años de edad, y nuestro recuerdo al hacerlo protagonista de nuestra Fotoradio, Foto con Historia. Y respecto a una anterior Fotoradio, Foto con Historia, donde recordamos a Radio Reloj de Viña del Mar, vamos a agregar otros datos. El dueño de Radio Reloj CB 160 de Viña del Mar fue don Salvador Cortés Planas, propietario de Bebidas Castelán y Sorbete de Guinda Letelier, posteriormente primer dueño de Agua Mineral Vital. Los locutores de Radio Reloj fueron María Inés Cerda y Rodolfo Herrera, no hubo otros. El técnico, el ingeniero Guillermo Sommer. Según reseña el propio Rodolfo Herrera, las grabaciones se hacían en la casa de don Salvador. Junto a María Inés Cerda, replicaron sus voces para Radio Cronos en Santiago y otra Radio Reloj en Talca. Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. La radio, que en Chile está próxima a cumplir 100 años, en la década de los 60 proveyó de lo que ahora se denomina recurso humano a la emergente e incipiente televisión, principalmente locutores y animadores, y también ideas y formatos de radio a que directores nobles e ingeniosos transformaron en programas que cautivaron a las reducidas, en aquel entonces, audiencias televisivas. Así, muchos comunicadores de televisión hicieron sus primeras armas en la radio, constituyéndose esta en una importante entidad formadora de profesionales. Con una historia previa en radio, de la cual ya nos contará, y gran gestor del reimpulso que tuvo UCB Televisión a comienzos de los 80, con programas como, entre otros, Pipiripao, Profesor Rosa, con 2 S's, El Mirador de Lucas, Los Caminos del Inca, Demoliendo el Muro, Platero y yo, entre los que recuerdo, nuestro invitado de hoy, Víctor Bielefeld, Vivas, además de estar ligado a la radio, lo ha estado también a la televisión chilena, cine, a la publicidad y a la industria del cassette y discos de vinilo. Entre todo este devenir, que también lo ha llevado a liderar importantes proyectos de radio y televisión en Honduras, Víctor Bielefeld ha estado inmerso por más de 50 años en los medios de comunicación, por lo que, como comprenderán, su currículo es vasto y repleto de historias y anécdotas, por lo que haremos nuestro mejor esfuerzo para acotarnos a los 25 minutos de que disponemos. Bueno, de más está decir que para mí es un reencuentro, aunque sea virtual, con Víctor después de muchos años. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Radio. Aquí estamos, muy agradecidos por esta invitación de participar en este programa lleno de recuerdos, que ya comencé con la famosa Guinda Letelier, ¿se llamaba? Sorbete Letelier Guinda, que tomaba cuando era pequeño. Mira, ¿qué tal? No tenía idea que el dueño estaba en Valparaíso porteño. Así es. Son datos que nos aportó el destacado locutor chileno Rodolfo Herrera y gran colaborador de nuestro programa también. Bueno, pero vamos a tu historia, que es la que nos interesa en este momento.
¿Cuándo y cómo nace tu interés por la radio? ¿Y qué acciones determinó ese interés, esa curiosidad inicial? Mira, yo creo que partí cuando estaba en la pancita de mi madre, escuchando la radio a finales de los 40. Mis recuerdos remotos comienzan en el año 53, 54. Yo era muy bueno para escuchar radio junto con mi hermano. Programas como La Tercera Oreja, Hogar Dulce Hogar, La Copucha, La Familia Chilena, un montón de programas que ya uno se olvida y que me hicieron meterme en este mundo de la radio, al extremo de hacer maquetas en papel y cartón, escuchando radio en la casa de mi abuela. El año 54, 55 visité la radio. ¡Qué emoción! Un locutorio, un auditorio, los programas infantiles de la época. Y eso comencé a hacer mucho cuento con la radiotelefonía a nivel infantil, a nivel de niño. Bueno, posteriormente hice un curso de electrónica, estando interno en el Barros Arana, gran internado, el INBA, y tenía una radio interna. Y en el tercer año de humanidades postulé porque se dejaban los amigos, alumnos que como que manejaban la radio, ya en sexto año en esa época, y yo postulé y me dejaron de control de la radio. Ahí partió este vicio y nunca más paré. ¿Cómo? Curiosamente, partieron a radio circuito cerrado para luego pasar a televisión. Hice un año de televisión en Canal 9 de la Universidad de Chile, en el año 66, más o menos, 67, en un estudio de grabación de sonido que alimentaba el canal desde la universidad, desde la casa central de la Universidad de Chile en esos años. Los estudios estaban en Chile Films. Y en ese momento, en ese año, más o menos me presentaron a un control de Radio Cruz del Sur. Y ahí pasé a la radio de Frentón. Así como quien dice, partí en una cabina de circuito cerrado, televisión abierta, para que te cuento, la primera movida de un boom, que era un fierro gigantescamente largo con un micrófono que procesaba varios kilos, y me dice el operador, por favor, mueve el boom, y muevo el boom y me eché un montón de focos que había encima del estudio, en un programa de Alejandro Michel Talento, que tenía un Sí. show el día sábado, domingo. Bueno, me metí en radio en la Cruz del Sur, obviamente que había que tener carnet para manejar las perillas. Claro. Estuve como 3 o 4 meses sentado los domingos mirando al control, sin tocar nada, miraba. Luego de los 3 o 4 meses me dice el control, ya, vas a poner el siguiente disco. Me acerco, me siento al frente de la mesa, las dos tornamesas, tomo el brazo de la tornamesa para sacarlo del disco que había terminado y se me levanta el brazo, mira, voló, casi lo quebro. ¿Por qué? Porque yo tocaba discos en mi casa en un tocadisco, marca Zenith, modelo Cobra, que tenía como una cobrita el brazo con la aguja, que pesaba más de 5 gramos. Y en la radio pesa 2 gramos. Me hizo parar y me dijo, una semana más sigue mirando. Bueno, estudié y presenté en lo que era Subtel de la época y saqué mi carnet de control y comencé ya de frente a trabajar en radio, Cruz del Sur, Radio Bull, Radio Corporación. Había pasado también de mirón, de practicante en Radio Chileno, en Radio Portales. Bueno, en Radio Portales vi cómo se hacía Hogar Dulce Hogar, el noticiero, las grabaciones de Hernández Parker, etcétera. Así, la Radio Portales para mí fue un poco también la gran escuela, una tremenda emisora. Y Fuiste, llegar a la Radio Corporación, bueno, era llegar como a la BBC de Londres, en Santiago de Chile. claro que sí. Fuiste un testigo privilegiado, por ejemplo, observar una puesta en el aire de Hogar Dulce Hogar. Es algo Sí, que sí, está maravilloso, impregnado, ¿no es sí. cierto?, en la memoria de millones de personas que se entretenían. Permíteme una anécdota muy, Sí, muy chica. Yo no sabía mucho de este cuento. Me voy al control, es que lo hacían desde el control central, me parece, porque estaba el auditorio con el vidrio. Yo estaba dentro del control, sentadito, mirando. Tendría 17 años, 18 años, yo creo. Era bastante chico para esa época. Bueno, y libreteaban todo con papelitos en la mano, los libretos, y de repente quedaban como sin libreto, improvisaban, y llegaba corriendo el asistente de Luis de Calipto. Y de Calipto siempre entraba al final. Si ustedes recuerdan, él siempre entraba al final, porque al final terminaba de escribir los libretos y corría al auditorio. Es cierto eso que se dice como leyenda. Él escribía y calentito salían los libretos al estudio. bueno, Así se hacía. se estilaba mucho eso en la radio antigua cuando no existían los medios. Por ejemplo, se ocupaba la máquina de escribir, ¿no es La cierto? máquina de escribir, La sí. máquina de escribir mecánica. Entonces, Mecánica, manual. sí, yo alcancé un poco eso, que de repente estábamos en mis comienzos en la radio agricultura, leía noticias con Eduardo Riveros,
y no teníamos el libreto completo. Y de pronto había que como que alargar un poco la última página esperando que viniera la siguiente. Y había que ser, digamos, lector certero porque uno tenía que adivinar que a donde decía la brava era palabra y no la prava, ¿no es cierto? Porque la rapidez, la inmediatez hacía que hubiesen esos furcios en la escritura y uno tenía que resolverlos en el aire, en el momento. Sigamos. Tu trabajo, de lo que yo conozco, es como sonidista y musicalizador, digo, en muchos medios. ¿Qué de esos trabajos recuerdas con mucho cariño, digamos? Sí, efectivamente en la radio, en Radio Corporación, vi hacer los radioteatros y el control me dice, me invita que yo le musicalice. Y ahí aprendí. Llegué a Televisión Nacional y comencé a poner discos de mi casa y terminé siendo el musicalizador de Televisión Nacional a la década del 70, hasta el 76 más o menos. Tuve 6 años poniendo música en casi todos los programas. Todas las características, todas las presentaciones musicales eran de mi discoteca. Ahí trabajaba Orlando Avendaño, que era un baterista, jazzista, y él me convidaba a discos de jazz que tenía en su oficina tirados en el suelo, arrumbados. Y así yo partí musicalizando, y te quiero mostrar, si me permites, un Sí, por recuerdo supuesto. que fue un hit en Chile a las 2 de la tarde en la década del 70. Bueno, Víctor, ¿qué quieres que te diga? Acá Elías llorando con ese gran recuerdo porque nos hiciste, ¿cuántos años nos volviste la cinta para atrás, ¿no es cierto? Ahí con solo mostrarnos el sonido, que es un poco la magia que tiene la radio, ¿no es cierto? El sonido que impacta la imaginación, los recuerdos, las emociones. Maravilloso. ¿Qué quieres que te Como diga? dato, como ¿Sí? dato, esta es una canción, esta es una melodía de un vinilo de Wendell Miller, un orquestador americano, que se llama Viejo Dinero Enmohecido. Y yo compraba discos en una tienda y pasaron, no sé, unos 6 o 7 meses, yo estaba en el aire, esta canción, esta melodía, y me dice el tipo comprando discos, oye, me dice, me hiciste vender más de 20 LP la semana pasada con tu cancioncita. Vendió muchísimos discos. Y me acuerdo de haber ido al sur de Chile con mi mujer en un paseo, no sé, en Chillán fue, y entro a la casa y me dicen, momento, y ponen un cassette de la época y ¡pum! La marcha, para que yo entrara con la marcha esta. Te recibieron No, como sí, un gran dignatario. sí. Este es un tema que me trae muchos recuerdos, la época de blanco y negro de la televisión, cuando yo musicalizaba muy fuerte en esos momentos. Y tengo otro recuerdo que duró más de 10 años en pantalla, en la época del color, ya la televisión moderna. Yo fui musicalizador de Los Venegas y la música la saqué de un disco italiano, de un grupo cómico, y esto fue. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Yo creo que nuestros televidentes y las personas que nos siguen también a través del canal de YouTube están eh, maravillados. Este es un momento épico para nosotros. eh, Saber que tú eres la persona que estaba detrás de ese talento que a veces uno lo da como por sentado, pero requiere, ¿no es cierto?, una planificación previa, la selección, el momento adecuado. Quizás, como en algunos casos, como ocurrió con el sonido
de los programas deportivos de TVN, que era una marcha que iba en otras revoluciones, ¿no es cierto? En 45 se colocó el disco. Claro. Eso lo hizo un sonidista. Claro. Que se llama Raúl Palma. El reconocimiento para Raúl Palma también. Oye, Víctor, pero realmente extraordinario. Ahora vamos a la parte de esta zona acá de la quinta región y del primer canal de Chile, UCB Televisión. ¿Cómo se gesta tu llegada a UCB Televisión? Mira, yo había dejado la televisión, de Televisión Nacional me fui a Canal 9 de la época, Tele 11, y hicimos Tele 11, de 9 a Tele 11, y dejé la televisión y me fui a una productora independiente a hacer publicidad. Tuve como cerca de 8 meses, 9 meses, y me llamó el gerente de programación, parece que era, o de producción, de UCB Televisión, Manuel Zuleta Taján, que era amigo mío, que habíamos trabajado juntos en Telenor, en el norte, en Antofagasta, en Televisión Nacional, etcétera, en el Canal 9 también. Y me llama que por favor vaya a Viña del Mar. No, ¿cómo ir a Viña del Mar? Y en invierno, hace mucho frío, estás loco, ¿no? Ya estuve una vez haciendo un festival de Viña, no me gusta, no nada con Viña. Bueno, y llegué a Viña, en invierno, me acuerdo. Y bajé por Santo Josa, ¿ya? Perdón, por Agua Santa. Por Agua Santa, y me fui entonces por la Avenida Argentina rodeando. Era un día gris, maravilloso, llegué al puerto, di una vuelta, me metí al viejo edificio de Canal 4 en Valparaíso, el Eleuterio Ramírez, si no me acuerdo se llamaba la calle. Sí, Eleuterio Ramírez. Era un banco antiguo, bueno. Sí. Y me enamoré de Valparaíso y Viña del Mar, y casi estuve 10 años ahí. Así llegué al canal. Bueno, el canal tuvo un problema financiero, falló el financiamiento del show de Tía Patricia que se hacía, en combinación con una empresa que vende películas, el concesionario de televisión que aportaba la plata y la publicidad que entraba por el canal. Fue el momento que estaba quebrando el sistema económico de Chile y se acabó el sistema y no había dinero, el canal lo cerraron. Y ahí se abrió entonces una nueva estación en Agua Santa. Y ahí me quedé. Oye, ¿y cuál programa crees que es el de mayor trascendencia de los que te tocó crear en el canal porteño en UCB Televisión? Uy, son muchos. Mira, primero nómbranos algunos. Te recuerdo uno que fue una innovación en el sentido por los invitados. No teníamos plata, no teníamos nada. Entonces, me acuerdo que con Godofredo Yomi, profesor de la Escuela de Arquitectura, le comenté que cómo hacíamos escenografía. Y tenía que hacer una escenografía de una suerte de rincón para Roberto Nicolini que iba a entrevistar gente. Ah, me dijo, cómprate sacos de papa, unos palos, los clavas y ahí tienes una escenografía. Y así lo hicimos, un rincón con sacos de papa, 2 sillas, y Roberto los días domingos invitaba a gente, la guardilla. La guardilla. Así se llamaba. Sí. Bueno, los ascendentes que invitamos al obispo Tagle de la época, que no le gustaba mucho la televisión. Sí. Yo me acuerdo que tuve algunas peleas con él para que se maquillara, porque salía bastante blanquito. Y aceptó la invitación. Mira, terminó echado en el sillón conversando y con todo. Es un programa que recuerdo que fue el primer programa que hicimos, comillas, en directo grabado. Sobre todo el resto eran películas de embajada. Bueno, muchos programas, tú mencionaste algunos ahí, Arte, Camino del Inca, hicimos varias series. Bueno, hay una serie que hicimos con el libreto de Sara Vial, el perro, que se llamaba un perro, el viaje de un perro era. Cuatro remos, ahora me acuerdo. Cuatro remos, las aventuras de un perro, sí. Retomamos después una historia que estaban haciendo de un niño que recorría Chile, supuestamente recorría toda América, por el completo en Tres Bellos. Son muchos los programas, pero el programa que yo realmente le tengo más cariño, porque es el programa hoy día un ícono en el consciente de la gente. Ya va a comenzar lo fenomenal, cosas que te van a encantar, con Roberto Nicolini. Ya va a comenzar lo fenomenal, historias que te harán gozar, con el fantasma su amigo. Piripiripao, es lo que te imaginas en tu canal, cerca del mar. Piripiripao, es lo que te imaginas, pasarlo bien y aprender. Invita a tus papás, hermanos y abuelitos, llama a tus amigos y también a los vecinos, sin olvidarte de ellos. Piripiripao, es lo que te imaginas en tu canal, cerca del mar. Pipiripao. El pipiripao que a estas alturas ya es una
es un programa de culto, ¿ah? Así es un programa de culto. Y esta música tiene dos patas. Eh, Inventamos el pipiripao, que ese es un capítulo eterno, completo para hablar del pipiripao. Se inventa el pipiripao, armamos el pipiripao y llamamos a Fernando González, músico del grupo Congreso. Así es. Le explicamos el proyecto y le pedí que sea una música, por favor, moderna, contemporánea. Nada de rondas infantiles. Es lo que te pido. Ya me dijo, y esta es la canción. Y se la paso. Tú hiciste la ¿Y letra. quién escribió esto? Me dice, yo lo escribí. ¿Algún problema? Entonces mira así, está bueno, me dice. Ya, pues musicalízala, ponla. Y no le cambió ni la coma ni el punto a las letras que yo había hecho un día mirando por el balcón de ahí de los estudios al mar y inventé la canción. Por eso le tengo mucho cariño al pipiripao, lo que fue el pipiripao, lo que significó para el canal. El pipiripao, más allá de ser un programa de entretención, en el interior del canal significó crecer. Partimos con media hora, 1 hora y terminamos con 2 horas. Sí. El canal en ese instante transmitía entonces 3 horas, 4 horas y llegamos a 8 horas. Fue el pilar. ¿Sabes, Ese fue el Víctor? impulso del canal. Bueno, a mí me consta porque a mí me tocaba, tú me asignaste para grabar los enlaces, ¿no? Por ejemplo, los comerciales Continuidades. de cada segmento. Entonces, mucha gente todavía recuerda cuando yo decía, por ejemplo, algo así como, esta es la hora de Soprole, en Pipiripao. Entonces, esos enlaces y a veces grababa mucho, entonces eso da cuenta de que fue un éxito tanto de audiencia como comercial. En cierta medida, como que logró estabilizar esta hecatombe que había sufrido antes el canal y que lo redujo a una expresión mínima y que tú volviste ahí a encender la llamita para que volviera a crecer. ¿Ah? Bien, dejemos por un momento la televisión porque sabemos que los que te conocemos tú eres un hombre polivalente de las comunicaciones, creador incansable, descubridor, reconocedor de talentos. Y aquí una pregunta un poco que tiene que ver con nuestro programa. ¿Qué características valoras en un locutor, en una locutora? Entendiendo que Bueno, tú hoy también día, ahora estás incursionando en la locución sí, profesional, ya vamos a hablar un poquito más de eso. sí. Mira, ha cambiado el mundo terriblemente, extraordinariamente. Entonces los locutores de hoy día, cualquier persona frente al micrófono se pone a hablar. Yo lo que rescato y lo que solicito cuando pido a locutores es que simplemente sean con buena voz, buena dicción, cultos, empáticos, inteligentes. Y nada de la soberbia de la improvisación. La improvisación se libretea, se le hace una pauta. Improvisar frente al micrófono sin un documento, te mueres. Y eso Sí. está pasando hoy día. Todo eso sale en la montonera de garabatos, cosas sin sentido, no hay profundidad en las mismas preguntas, los mismos periodistas, tú miras muchas veces, ¿ya? Entonces, la locutora, hoy día, con esas características, que sea culta, que sea telegénica, que hable bien, no tiene por qué tener una voz y tipo FM, no, Sí. que hable bien, que tenga buena dicción, que se prepare, que sea profesional. Yo conocí locutoras y locutores, te digo, me acuerdo de Reclar Gandoña, llegaba 1 hora antes al estudio de hacer sus noticias. Otros llegaban 10 minutos antes, no, yo llegaba 1 hora antes escribiendo los libretos, ¿dónde están? Y los leía en voz alta. Claro. Y así conocía a mucha gente. Y otros que no, se sentaban y leían y se equivocaban. Obviamente. La preparación significa pararse Y muy antes, importante, prepararse. sí. Siempre he dicho, la improvisación se libretea. Claro. O sea, es que la improvisación pura no existe en realidad. No A lo existe. menos tienes que tener un libreto mental, pero lo mejor, como dices Eso. tú, es Una tener pautita. una pautita, ¿no es cierto?, que vaya guiándose a la columna vertebral. ¿Ah? Claro. Nos decía lo mismo Néstor Hugo Cárcamo cuando lo entrevistamos desde Holanda. Él fue por muchos años voz de la Radio Nederland de Holanda y también él tenía esta preocupación hasta ahora, digamos, de que todo fuera muy... que pareciera que estuviera siendo improvisado, pero está preparado, ¿no es cierto? Y eso significa respeto hacia la audiencia, un respeto, un reconocimiento a la inteligencia, a la calidad de nuestros auditores. Decía yo recién que tú te hacía esta pregunta porque tú también estás incursionando en la locución. ¿Eh? Entonces, ya en los minutos finales acá me estás indicando, Elías, tú tienes actualmente un proyecto en el aire que lo escuchamos en la radio UCB y que se llama Curioso Mundo. Ah, Háblanos sí, un poquito Curioso de eso. Mundo.
Mira, esto nace porque un amigo mío en Honduras, yo estuve en Centroamérica haciendo televisión, me llama y me dice, fíjate que saqué una radio online. Ah, qué interesante. ¿Y que la escuchas tú, tu mujer y qué sé yo, alguna persona? No, me dice, tengo 500 personas. Hoy día tiene más de 2000, ¿Qué tal? ¿ya? Y la escucho de todas partes del planeta, de Brasil, de Canadá, de Australia, de Italia, Francia, etcétera. Bueno, que le inventara alguna cosa. Entonces me acordé de un segmento que hacíamos con Iván Arena, el profesor Rosa, en UCB Televisión, en esos comienzos humildes y pobres, que Iván salía con una bata, una pipa, con un fondo dibujado de una biblioteca, contando pequeños datos, el dato. Me robé la idea en el fondo y lo hice en radio. Y se la presenté a mi amigo, ya hay 600 datos grabados con mi voz. Y luego se me ocurrió llamar a UCB Televisión a mi amigo Carlos Purria, y le encantó la idea, pero en Chile no se puede llamar el dato, Ah, porque ya. le avisé, y Iván me dijo, no le pongas el dato, porque estoy haciendo el dato en Instagram, y además quiero negociarlo en algún canal de televisión. Ah, Y perfecto. efectivamente lo hace en Instagram, él, muy entretenido. Entonces le pusimos Curioso Mundo. Y UCB Televisión tiene los 600 en radio, y varios de estas pistas de sonido las visualizó para el canal de televisión como esta. Curioso Mundo. Un momento de información de algo interesante, llamativo o desconocido. ¿Sabía que en el año 1942 se inventó el primer prototipo de computadora? Una curiosidad. Nuestros ojos son del mismo tamaño desde nuestro nacimiento, pero nuestra nariz y nuestras orejas nunca dejan de crecer. Al finalizar, un dato sobre el trigo. El trigo es la planta más cultivada del mundo. Curioso Mundo. Fue un momento de información de algo interesante, llamativo o desconocido. Curioso mundo. Aprendí ahí varias cosas, al tiro, sí, en un segundo ahí, varias cosas Sí. que no sabía. Oye, Víctor, excelente, excelente. Bueno, todos los más antiguos hemos sido testigos de este cambio de tecnologías audiovisuales, de lo análogo a lo digital. ¿Cuál es tu opinión respecto a este sorprendente cambio que hemos vivido ya? Oh, mira, yo hice clase en la Universidad UNIAC. En Santiago estuve 20 años, de los cuales cerca de 8 años fui profesor de televisión en la materia de programación, tráfico, continuidad, un tema muy técnico los canales de televisión. Y yo recuerdo haberle planteado a los alumnos dos cosas. Uno, hoy día miran el cielo, ponen parabólicas y bajan señales para ver en sus casas. Algunas gratis y otras pagadas. Eso va a cambiar por el cable. Y mañana por satélite, mandando señales de programación. DirecTV, por ejemplo. Y a continuación les dije, todo eso se acaba. Va a estar el computador con el teléfono, la televisión, la radio, la música, el texto, el dibujo, pintar, multiplicar, sumar. La multimedia en un computador. Me quedaban mirando. A continuación les planteé que la televisión en los siguientes años y el nuevo siglo que estábamos a puertas, 10, 12 años que faltaban, la vas a hacer tú, les decía, en tu casa. Lo que estamos haciendo hoy día, con un computador. Con talento. Sales con una camarita, hoy día el celular. Mira TikTok. Y sales a la calle y haces televisión. Entonces, la tecnología cambió todo. No solo nuestro quehacer comunicacional, nos cambió todo, todo. No sé lo que va a venir en el futuro. Lo que sí sé, que la televisión tradicional, online, lineal, está muriendo. Es verdad. Todo va a ir al sistema streaming. Lo que tiene que hacer Chile es crear su sistema streaming nacional, streaming Chile, ponle el nombre que tú quieras. Y todo el material de los canales, lo que están sacando al aire hoy día, y lo que tienen en bodega, imagínate los Venegas, son 10 años, la cantidad de capítulos que hay, meterlos en streaming. Mi hijo ve streaming, que es Netflix, y ve YouTube. Los canales abiertos o los canales de cable no los ve. Lo último que vio fue el Baby TV, cuando era chico. ¿Qué tal? Bueno, Víctor, minutos finales de este capítulo de Mundo Radio, junto con agradecer el que hayas compartido parte de tus historias, tanto en radio como en televisión. Te dejamos los segundos finales para despedirnos y que nos digas cuál es una de las canciones de tu vida. Bien corto y bien rápido. Mi canción de mi vida
muy simple, Forever Young, con Rod Stewart. Esa es mi canción de hace muchos años. Y quiero cerrar, para que todos vean y escuchen, un proyecto que estoy embarcado con Lidia Navarrete, que trabaja ella los videos en República Dominicana, con un celular, me los manda a Chile, yo los visualizo, los sonorizo, los musicalizo y los mando a un canal de Honduras que se llama TEN, Televisión Educativa Nacional. Y los transmiten 2 o 3 veces al día. Partimos con 15 y la idea es llegar a 100. Y este producto televisivo chiquitito, que son cápsulas de humor, estoy viendo la posibilidad de internacionalizarla a través de un distribuidor que vende películas y programas de televisión aquí en Chile. Comidillas con Lidia Navarrete. Un momento de diversión con cuentos que no son tan cuentos. 900. Ahí tú ves que hago locución también. Me he dedicado a ser locutor con este cuento de la radio de mi amigo. Esto se hace para radio. Hay 100 grabados. Y de esta idea pasamos ahora a la televisión. Perfecto. Bueno, te deseamos, pero pleno éxito en todos tus proyectos y seguramente te vamos a convocar para una nueva entrevista acá en Mundo Radio. Muchas gracias, Víctor. Encantado, porque nos quedó en el aire el tema de la radiotelefonía en el puerto. Así es. Para mostrar las cosas que se hicieron. Así Encantado. Mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Víctor Bielefeld Vivas ha sido nuestro invitado a un nuevo capítulo de Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Si Dios quiere, hasta la próxima. May the good Lord be with